Segunda carta de Pablo a los Corintios, y como veis ahí anunciado, en esta mañana vamos a estar viendo los versículos 4, 5 y 6. Ya vimos la semana pasada los primeros 3 versículos, que me gustaría leerlos también en esta mañana, aunque repito, nos centraremos del 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1 dice: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, da vida. Una de las acusaciones, como hemos estado viendo en esta serie de predicaciones basadas en la segunda carta de Pablo a los Corintios, sabemos que a él le estuvieron acusando de muchas cosas. Ya hemos estado mencionando alguna de ellas. Y una de esas acusaciones es que hacían contra Pablo, es que éste actuaba con arrogancia, con soberbia, que Pablo se creía superior a las demás personas. Por ejemplo, cuando él visitaba las iglesias, al parecer no llevaba consigo las cartas de recomendación, que era algo propio en aquella época, ya estuvimos comentándolo la semana pasada. Y claro, como Pablo no llevaba cartas de recomendación, le acusaban de ser arrogante, soberbio. Pero Pablo se defiende diciendo que esto no era así, que él no era como muchos. Ya lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 17. Pablo decía que él no era como muchos que se beneficiaban de la palabra falsificándola, sino que él actuaba con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos de Cristo. Capítulo 2, versículo 17. Es por eso que él dice, mira, yo no necesito cartas de recomendación, porque en cierta forma mis cartas sois vosotros. Cada miembro de la iglesia habla. Es una carta viviente de lo que Cristo ha hecho en vuestra vida y que Él me utilizó a mí como un instrumento para llevaros el Evangelio. Él actuaba de manera sincera, honesta, como recordando continuamente que estaba en la presencia, delante de Dios, decía. Aquella gente consideraba a Pablo una persona incapacitada para poder transmitir en el Evangelio. Vieron una serie de cosas en él que le descalificaban. Y no cabe duda que Pablo, hermanos y hermanas, lo hemos visto en otras partes de la Escritura. Él, cuando se miraba a sí mismo, reconocía que él no era digno. Yo ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia. Y si me comparo con el resto de los pecadores, yo soy el primero de todos ellos. No hay nadie que me supera a mí en pecados. Yo soy el más grande de todos los pecadores. Sin embargo, aunque esto es cierto, y a lo mejor tú y yo también podemos decir lo mismo, sin embargo, él era consciente de que por la gracia de Dios, el Señor había hecho una obra milagrosa en su vida. Que es verdad que él estaba incapacitado, por un lado, pero al mismo tiempo él sabía que Dios capacita a esos incapacitados para que lleven el Evangelio, para que den testimonio allí donde el Señor les ha puesto, nos pone.
Si cada uno de nosotros se observa, se mira a sí mismo, probablemente podrá ver muchas cosas negativas. Yo al menos las veo en mi propia vida, que me hacen pensar, me llevan a considerar que yo realmente no merezco nada de esto. Pero hermanos y hermanas, precisamente de eso habla la gracia de Dios. Cuando hablamos utilizamos este término, esa gracia sublime que hemos cantado antes, estamos hablando que estamos recibiendo de Dios un regalo que no merecemos. Pero a pesar de que no lo merecemos, Dios, debido a la obra que hizo su Hijo Jesús en la cruz, Él nos ofrece ese regalo inmerecido. Pablo sabía que sí, es verdad, yo puede que esté de acuerdo con vosotros, no merezco, yo no estoy capacitado para muchas cosas, cierto, pero también lo es que debido a que Dios me ha capacitado para esto, yo quiero obedecerle. ¿Cómo actuamos cuando no nos vemos capaces de hacer aquello que el Señor nos llama a hacer? Hay al menos 3 cosas en estos 3 versículos que me gustaría compartir con vosotros en esta mañana, que precisamente nos habla de que sí, a pesar de nuestra incapacidad, Dios ha decidido utilizarnos a ti y a mí para extender, proclamar el reino de los cielos en esta tierra en la cual el Señor nos ha puesto. Y son 3 cosas que me gustaría señalar. Primeramente, en la incapacidad, cuando no nos vemos capaces de hacer esto o aquello, recordemos de no dejar de confiar en el Señor. No dejes de confiar en el Señor. Es interesante que, no sé si todos, pero la mayoría de los cánticos que hemos entonado en esta mañana, estábamos proclamando que nosotros confiamos en el Señor, en el Señor. Desde el mismo instante en que Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, en el mismo instante en que él se convirtió a Cristo, recordemos allí en Hechos capítulo 9, cuando él se dirigía a un lugar llamado Damasco, allí tuvo un encuentro personal con Jesús que cambió radicalmente su corazón. Desde ese mismo instante, Pablo decidió poner su confianza en Cristo Jesús. Esta confianza en el Señor le permitió hacer frente a toda una serie de circunstancias difíciles, aflicciones, tribulaciones, sufrimientos que tuvo que experimentar precisamente por ser obediente al Señor. Ya cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a ver algunas de esas aflicciones que Pablo experimentó en su vida. Es muy probable que esos sufrimientos, esas experiencias llevaran a Pablo probablemente en más de una ocasión a querer tirar la toalla, a no seguir adelante, a retroceder, a dar marcha atrás, porque realmente la presión a la cual fue sometido este hombre fue tremenda. Fue tremenda. Probablemente ninguno de nosotros a lo largo de nuestra vida llegaremos a experimentar una pequeña parte de lo que él experimentó. Fue tremendo. Sin embargo, a pesar de que probablemente, él deseó en más de una ocasión retroceder, sin embargo, no lo hizo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Pues porque Pablo tenía su confianza puesta no en las circunstancias que le rodeaban, sino que tenía su confianza puesta en el Señor Jesús, en el Señor Jesús. Por eso dice versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Para con Dios. Esta es la confianza que tenemos nosotros. Por eso no se desvió del camino, sino que siguió adelante llevando a cabo la misión que el Señor le había encomendado. Ni se fue a la derecha ni se fue a la izquierda. Como ya sabéis,
Me lo habéis escuchado decir en más de una ocasión a mi esposa y a mí, cuando podemos nos gusta hacer senderismo, meternos por alguna ruta en el campo, llegar a un sitio especial. Y recuerdo que una vez, no sé exactamente el sitio concreto, pero íbamos a ver una cascada que nos habían dicho que era muy hermosa y no conocíamos el terreno, y hablé con un señor mayor que nos encontramos y le dijimos cómo llegar a esa cascada, y él nos dijo, fíjate lo que te voy a decir, tú sigue el caudal del río, no te desvíes de ese caudal y llegarás a tu destino. Y ¿sabéis una cosa? Eso fue lo que hicimos. Nos pusimos al lado del caudal del río y seguimos adelante. Habían dificultades, obviamente, pero al final llegamos a la cascada. Llegamos al lugar, a nuestro destino. ¿Cómo respondemos, hermanos y hermanas, nosotros cuando nos enfrentamos a cierto tipo de presiones, de situaciones que nos aplastan? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos? ¿En quién ponemos nuestra confianza precisamente en esos momentos donde nuestra fe comienza a dudar, a tambalearse? Cuando nos enfrentamos a estas dificultades es muy fácil que decidamos retroceder, dar marcha atrás, renunciar a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Renunciamos, es muy fácil, pero Pablo sabía en quién había creído. Él sabía en quién había puesto su plena confianza. Y esa confianza no la tenía en él mismo, en Pablo, en sus capacidades, sus dones, sus talentos, sino que esa confianza la tenía puesta en el Señor Jesús. Y por eso pudo seguir adelante y no retroceder. Versículo 4, y tal confianza tenemos, está firmemente anclada en Cristo para con Dios. Qué bueno que podamos recordar esto cada día tú y yo. Lo hemos cantado, he dicho hace un momento, ¿verdad? Que nosotros confiamos en el Señor. Pero qué fácil es cuando somos atribulados, dejar de mirar al Señor. Y más bien fijar nuestros ojos en el problema en el cual estamos pasando. Un problema que nos quita el sueño, que no nos deja vivir tranquilos, que incluso a veces nos lleva a tomar decisiones erróneas y simplemente porque dejamos de confiar en el Señor. Por tanto, cuando nos veamos incapaces en ciertas situaciones, qué importante es que no dejemos de confiar en el Señor. Pero en segundo lugar, el versículo siguiente nos recuerda también la importancia de aprender a pensar como Cristo. Porque como decía también Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué expresión más fuerte y difícil de entender. Tenemos la mente de Cristo, pensamos igual que Él. Decía versículo 5, después de haber dicho que tal confianza la tenía en Cristo para con Dios, dice, no que seamos competentes o no que estemos capacitados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestras capacidades provienen de Dios, dice Pablo. En cierta forma lo que está diciendo el apóstol en este versículo es la respuesta a la pregunta que se nos hizo en el capítulo anterior, capítulo 2, versículo 16. Pablo pregunta, ¿y para estas cosas quién es suficiente? Versículo 16, él decía que en cierta forma su ministerio, la predicación del Evangelio de Dios, para algunos eso sería como olor de muerte para aquellos que mueren, y para aquellos que tienen vida, olor de vida. Y para estas cosas, para llevar a cabo este ministerio, la proclamación de las buenas noticias, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Bueno, Pablo responde ahora en el pasaje que tenemos para hoy, en este versículo 5 del capítulo 3.
Pablo declara que la capacidad para llevar a cabo su labor ministerial no procedía de él mismo, no, sino más bien procedía de Dios, quien le había capacitado para su misión. Pablo es consciente, hermanos y hermanas, él es consciente de que si él es capaz de proclamar el grato olor del Evangelio, capítulo anterior, si él es capaz, es no por sus capacidades, sino por el Señor. Si él puede exhibir una serie de cualidades, habilidades que le permitan desarrollar un trabajo fructífero como el que estaba llevando a cabo, no sería por algo que procediera del mismo, sino que esas capacidades procedían de Dios. Versículo 5, sino que nuestra competencia, nuestra suficiencia, nuestras capacidades provienen de Dios. Pablo quiere dejar bien claro, que nadie tenga la menor duda, que todo lo que él había recibido, todo lo que él tenía, ya sean cosas espirituales o materiales, todo procedía de Dios. Es Él, el Señor, la fuente de toda bendición, de toda bendición. Existe un peligro, hermanos y hermanas, un peligro que rodea a todos nosotros, y es el de pensar que si tenemos algo en esta vida, si hemos conseguido alguna meta, algún objetivo en esta vida, es debido a nuestras propias capacidades, a nuestras habilidades, a nuestros recursos, a nuestros propios esfuerzos, lo que obviamente nos puede llevar a creernos autosuficientes, que no necesitamos de otros y mucho menos de Dios para conseguir esto o aquello. Pablo reconoce que todo lo que él era como persona, todo lo que había sido capaz de conseguir, ya fueran cosas espirituales o cosas materiales, todo lo obtuvo por la gracia de Dios. Ya lo vimos en el libro anterior, Primera de Corintios, cuando él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15:10. Todo procedía del Señor, todo. Su capacidad para pensar con brillantez, su capacidad para predicar con poder, su capacidad para persuadir y convencer a los pecadores, todo procedía del poder del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo. Cuando él escribe su primera carta, nos recuerda que él les había hablado, que él no les habló ni les predicó con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. No es gracias a mi elocuencia, a mis habilidades como orador, no, dice Pablo, es todo gracias al poder del Espíritu Santo. Como también lo vuelve a decir algo parecido en su primera carta a los tesalonicenses. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, evidentemente llegaron en palabra a través de la predicación del evangelio, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hermanos y hermanas, los creyentes hemos de aprender a pensar sabiamente, de manera cuidadosa, no creernos que si tenemos algo es gracias a nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro esfuerzo. Por eso Pablo también decía en su carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí con cordura, con moderación. Pero qué difícil es esto, ¿verdad? También para los creyentes. ¿Cuántas veces tú y yo hablamos de cosas que hemos obtenido a lo largo de nuestra vida, ya sean materiales, ya sean espirituales? Incluso hablando de nuestros dones espirituales, como que todo eso lo hemos
obtenido gracias a mi esfuerzo, gracias a quién soy yo. Porque realmente yo me lo he trabajado, yo me lo he currado. Y olvidamos realmente de dónde proviene todo eso que hemos obtenido en la vida. Nos envanecemos, nos inflamos. Qué bueno es el conocimiento, ¿verdad? Decía el apóstol Pablo también a los Corintios, todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero, advierte, pero el conocimiento envanece. Esta palabra envanecer es la palabra griega, es una palabra que hace referencia a estar inflado, hinchado. Por eso hay otra versión que dice, el conocimiento hincha de orgullo. Uno de los peligros del conocimiento irresponsable es que nos puede llevar a creernos superiores a los demás. Esa es la realidad. Superiores incluso a los demás, y esos demás son nuestros hermanos y hermanas en la fe. Tristemente todos hemos conocido a personas que se inflan, se llenan de orgullo porque han adquirido un conocimiento más profundo que los demás en ciertas materias. Cuidado, especialmente aquellos que tienen el privilegio de ir a la universidad a estudiar. ¡Qué bueno! O a un instituto bíblico a estudiar. Yo me alegro porque en esta iglesia hay un buen grupo de hermanos y hermanas que en los últimos años están formándose bíblica y teológicamente en algunas instituciones evangélicas, como no podía ser de otra manera. Y hay unos cuantos aquí que ya han realizado esos estudios y otros que los están haciendo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo me alegro muchísimo. Pero siempre recordando que esos privilegios que el Señor nos da de poder estudiar en una institución cristiana, donde nos permite conocer con más profundidad la palabra de Dios, todo ese conocimiento que adquirimos, hermanos y hermanas, es para ponerlos a los pies de Cristo. No es para que tú te hinches, te infles, mira cuánto sé. No, no, cuidado. Dice Pablo, el conocimiento, esta clase de conocimiento envanece, nos llena de orgullo. Sin embargo, termina el texto, el amor edifica, construye. ¿Te ha dado Dios algo especial que quizás no ha dado a otros hermanos y hermanas? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Lo estás utilizando simplemente para tu propio enriquecimiento, para tu propia edificación? Esa no es la idea. Dice, creo que es Pedro, primera de Pedro 4:10. Cada uno, refiriéndose a cada creyente, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Es decir, sirva con ese don. ¿A quién? ¿A sí mismo? No. El don, esa responsabilidad, esa capacidad, esas habilidades, esas bendiciones que Dios te ha dado es para que tú sirvas con ella en el contexto eclesial. Claro que tú te vas a edificar también con ello, pero la idea es que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Es para servir a otros, no para servirte tú de los otros. No, esa no es la idea. Y qué bueno que recordemos esto, que sobre todo cuando estamos pasando por momentos de dificultad, que podamos recordar la importancia de pensar correctamente como Dios quiere que pensemos. Pablo lo tenía claro. Soy consciente de que toda esa suficiencia, todas esas capacidades, versículo 5, que yo he recibido, que no se me ocurra pensar que esto lo he conseguido yo por mí mismo, dice Pablo. No, dice, todo esto, todo procede de Dios. Por tanto, que la gloria sea solo para Él, para Él. ¿Hablamos nosotros de esta manera, hermanos y hermanas? Deberíamos.
Debemos. Hay una tercera cosa que vemos en el versículo 6, el versículo en el cual quizás me voy a entretener más en esta mañana. Y Pablo nos recuerda que cuando nos vemos o no nos vemos capaces por las circunstancias de la vida, que en la incapacidad, pues escuchemos a Dios hablar. Dios, dice Pablo en el versículo 6, el cual, refiriéndose a Dios, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida. Vaya versículo. Yo no pensaba que la mayoría de los comentaristas habían dedicado tanto tiempo a hablar de estas palabras, sobre todo la segunda parte del versículo. La verdad que tiene contenido. Hace unos días en casa hicimos un bizcocho, ¿verdad? Y lo cierto es que cuando nos comimos un trocito, al comerlo dijimos, ¡wow! Esto es contundente, ¿eh? Esto... ¿Sabes que a veces te comes un bizcocho y te sabe a poco y quieres comerte otro trozo? En este caso no fue así, parece como que era bastante contundente. Bueno, en cierta manera este versículo, aunque parece un versículo pequeñito que no tiene mucha importancia, no cabe duda que tiene mucho contenido, mucho. Y me gustaría al menos destacar tres cosas, podríamos decir muchas más, hermanos, tres cosas en esta mañana referente a lo que Pablo está declarando en este versículo 6. No están escritas ahí en la pantalla, ¿vale? La primera cosa que nos recuerda este versículo es que es Dios quien nos capacita para servirle. Dice la primera parte del versículo, el cual Dios asimismo nos hizo ministros competentes. La palabra ministro se puede traducir, la podemos cambiar por servidores. Es Dios quien nos ha hecho servidores capacitados, dice Pablo aquí. Es decir, es Dios quien provee los recursos necesarios para que tú y yo podamos llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. Pero no solamente a nivel, estoy aplicándolo al nivel espiritual, sino a todos los niveles, hermanos y hermanas. Es Dios quien nos capacita para vivir diariamente de la manera que Dios quiere que vivamos, ya sea que estemos en el lugar de estudio, ya sea que estemos en el lugar de trabajo, en la familia, en el supermercado. Es Dios quien nos capacita a todos los niveles. Pablo admite que él solo confiaba en la ayuda del Señor, ya que es el Señor quien le ha capacitado para todo lo necesario en el ministerio que él estaba desarrollando. Y aunque es cierto que este texto, estas palabras, ha creado cierto debate entre los comentaristas en cuanto a quién se refiere Pablo cuando dice que nos hizo servidores. Muchas veces Pablo habla en plural, pero realmente se está refiriendo a él solo. Otras veces se está refiriendo a sus colaboradores. Se está refiriendo a otros apóstoles. ¿Se estaba refiriendo aquí a los miembros de la iglesia de Corinto? Hay un debate ahí. Lo cierto es que a la luz del contexto de todas las Escrituras, vemos que todos los creyentes, todos los que hemos sido redimidos por Cristo, estamos llamados a servir al Señor. Todos. Incluso los que no tienen el don de servir. En la Biblia aparece el servir como un don. Evidentemente, no todos los creyentes tienen el mismo don. Dios reparte como Él quiere. Y a unos le da el don de servir. Ahora bien, eso no es razón, no es excusa para que alguien diga, yo como no tengo el don de servir, no sirvo al Señor. No. Eso no es así. Aunque puedan haber algunos con ese don, lo cierto es que todos estamos llamados a servir. Dios nos ha hecho a todos ministros. Recuerda, esta palabra ministro no se refiere a aquellos que están ordenados, a los líderes de la iglesia, no. La palabra ministro se puede traducir por servidores. Dios nos hizo a todos sus servidores.
Y allí donde el Señor nos ha puesto, hemos de servirle con el don que Él nos ha dado. Y hay muchas formas de servir, hermanos y hermanas. Pero recordemos, es Dios quien capacita. En segundo lugar, Jesús inauguró el nuevo pacto con su sangre. Dice el versículo que el cual Dios nos hizo ministros competentes, capacitados de un nuevo pacto. Existe prácticamente unanimidad en los comentaristas en cuanto a que Pablo, cuando utiliza esta expresión, el nuevo pacto, está aludiendo a las palabras del profeta Jeremías. Jeremías 31:31. Fácil de recordar para los que estáis tomando nota. Y allí Jeremías dijo de parte del Señor: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Esta referencia que hace Pablo aquí en este texto, el nuevo pacto, la vuelve a utilizar también de una forma explícita 2 veces en este pasaje y también en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 25, que ya antes leímos cuando participábamos de la mesa. Cuando Pablo, recordando las palabras de Jesús cuando éste instituyó la mesa, Pablo dijo: y esta es la copa del nuevo pacto. Nuevo pacto en mi sangre. Dijo Pablo allí en ese pasaje. Por tanto, en estos versículos, en cierta forma, versículo 6, y luego en los versículos siguientes que veremos en los próximos días, Pablo está haciendo un contraste entre el antiguo pacto que Dios hizo con su pueblo en el monte Sinaí, con Moisés, conocido como el pacto mosaico, porque Dios se lo entregó a Moisés, y lo está contrastando con el nuevo pacto inaugurado por Jesús cuando entregó su vida en otro monte, en el monte Calvario, en el monte Calvario. Por tanto, el relato nos recuerda que es Jesús quien inaugura ese nuevo pacto. Y hay una tercera cosa y última que me gustaría ver ya en la segunda parte del versículo 6. Dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto y dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu da vida, da vida. Por lo que vemos en el Antiguo Testamento de manera especial, bajo el antiguo pacto, es decir, el pacto que Dios hizo con su pueblo en los tiempos de Moisés, que vemos claramente allí en Éxodo, por ejemplo, capítulo 24, versículos 7 y 8. El pueblo estaba obligado a guardar y obedecer una serie de leyes, preceptos, estatutos, que fueron condensados, fueron resumidos en lo que conocemos como el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Allí lo vemos en Éxodo capítulo 20 al capítulo 23. Estas leyes fueron escritas en tablas de piedras. Ya lo recordábamos la semana pasada, lo vimos en el versículo 3 y lo veremos la próxima vez en el versículo 7. Se habla de esas tablas de piedra. Pero, lo cierto es que todas esas leyes, todos esos mandamientos que Dios entregó a su pueblo por medio de Moisés y que conocemos como la ley de Dios, una ley que Pablo nunca condenó, ni siquiera consideró mala. Pablo había dicho en Romanos capítulo 7 que esa ley es santa, es justa, es buena, es espiritual. Pero esa ley no podía salvar a nadie, absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque esa ley exigía obediencia perfecta. Y la realidad es que nadie, absolutamente nadie ha podido guardar la ley de Dios.
absolutamente nadie. Hay quien cumpla, quien alcance esa meta, ese listón. Es por eso que Pablo claramente cuando escribe su carta a los romanos, él dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, será declarado justo delante de Dios. Romanos 3:20. Además, el hombre es justificado, declarado justo por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Gálatas, este texto me gustaría que me acompañéis para que podamos leerlo todo completo. Gálatas 2:16, que lo tenéis ahí, sí. Gálatas 2:16. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre, cuando habla del hombre, está hablando del hombre y la mujer, el ser humano, no es justificado, no es declarado justo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será declarado justo, es decir, nadie podrá ser salvo, nadie, dice Pablo, nadie. Entonces uno se pregunta, si nadie puede salvarse porque nadie cumple a la perfección la ley de Dios, ¿cómo podemos entonces obtener la salvación en el día de hoy? ¿Cómo obtuvieron la salvación esos personajes bíblicos que conocemos en el Antiguo Testamento? ¿Cómo pudieron salvarse? Si nadie cumple la ley, ¿cómo podemos obtener la vida eterna? Bueno, en cierta forma Pablo nos recuerda, nos da la respuesta a esta pregunta en este versículo que tenemos delante de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Y Pablo nos dice que esto es posible debido al nuevo pacto, no el de la letra. Es decir, no es el pacto de la ley escrita en tablas de piedra, no, ya que nadie puede obedecer eso. Y porque esa letra, dice aquí el texto, esa ley mata, condena. ¿Y por qué? Bueno, ya lo hemos señalado, porque es imposible cumplirla. Es imposible. Pablo dirá también a los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, que lo tenéis ahí. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Hay alguien que las haga? ¿Hay alguien que las obedezca? No. No hay nadie. La letra mata, dice Pablo. La letra mata a todos aquellos, ya sea en el pasado o en el presente o en el futuro. Mata a todos aquellos que buscan la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Porque no hay nadie que la cumple. Claro, alguien puede decir, bueno, yo no cumplo todos los mandamientos, pero cumplo algunos. Algunos cumplo yo. Vale, muy bien, estupendo, me alegro. Pero la Biblia también dice, Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Tú cumples algunos mandamientos? ¿Tú cumples algunas de las cosas que Dios te dice a través de su palabra? Bien, perfecto. ¿Pero lo cumples todo? Respuesta, no. No. Por tanto, no puedes salvarte. No podemos salvarnos si ponemos nuestra confianza en la ley escrita. Porque esa letra, esa ley nos condena, nos mata. La letra escrita no proveía salvación, no,
sino más bien condenación, condenación. Pero Pablo, estamos viendo en este versículo 6, dijo que sí, Dios nos capacitó para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, el Espíritu da vida. El nuevo pacto sí ofrece salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque sustituye a las obras de la ley. No es la letra, esta palabra escrita, sino es el Espíritu de Dios quien obra en los corazones, quien da vida al ser humano. Este nuevo pacto, como ya hemos señalado, lo inauguró Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, todos aquellos que creen en Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, reciben una nueva vida. Son regenerados, además de ser justificados, declarados justos. Desde el mismo momento de nuestra conversión, comenzamos a vivir bajo el nuevo pacto, Estas personas, los que viven bajo el nuevo pacto, ya no confían en sus obras, ya no confían, no descansan en sus capacidades, sus habilidades, sus propias fuerzas por cumplir la ley, sino que ahora descansan única y exclusivamente en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Esa obra es suficiente, no hay nada más que hacer, no hay que añadir a eso, que es lo que hace mucha gente. Incluso a lo mejor tú que me estás escuchando en esta mañana aquí o por medio de las redes sociales. Tú crees que, bueno, esto está bien, pero yo tengo que hacer algo más. Yo tengo que ir a la iglesia, dar de mi dinero, hacer obras buenas de caridad, ser una buena persona y muchas cosas más. Y esas cosas son buenas, que las hagamos. Pero no para añadir algo a nuestra salvación, porque todo eso sobra. Somos salvos solo por la gracia de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Él, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Todos aquellos que hayan sido salvos a lo largo de toda la historia de la humanidad, todos lo serán en base a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, en base a este nuevo pacto que fue ratificado de manera oficial cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz. En cierta forma, estos versículos que hemos visto hoy, Pablo está presentándonos dos maneras de vivir. Bueno, una de ellas realmente no es vivir, dos maneras de vivir, que son incompatibles la una con la otra. Por un lado, o vivimos permitiendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos libere de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2, lo que nos permitirá recibir la nueva vida que Dios da a aquellos que creen en Él. Porque como veremos más adelante, dice Pablo, que si alguna persona está en Cristo, nueva persona es. Es una nueva persona, una nueva creación. Jesús lo diría con otras palabras en aquella conversación que tuvo con un hombre llamado Nicodemo. Cuando le dijo Nicodemo, si tú quieres ser salvo, si tú quieres recibir la vida eterna, tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio en tu vida tan radical que la única manera de expresarlo es hablando de un nuevo nacimiento. Eres una nueva persona. En ese instante en que nos convertimos, esto fue lo que sucedió. Y en ese mismo instante somos partícipes de ese nuevo pacto. O vivimos de esta manera o continuamos viviendo nuestra vida religiosa esforzándonos
en cumplir con leyes, con preceptos, con mandamientos, con comportamientos, cosas que pueden estar bien, pero evidentemente nada de eso nos salva, nada. Todo lo contrario, más que obtener la salvación, va a asegurar nuestra condenación por toda la eternidad. Cuando nos veamos incapaces, hermanos y hermanas, amigos y amigas, ante las circunstancias, las situaciones, las adversidades que se nos presentan en nuestra vida, lo que hemos visto en esta mañana en estos 3 versículos nos recuerda que en medio de esas situaciones tenemos que continuar confiando en Dios. Continuar o empezar, porque a lo mejor hasta el día de hoy tú nunca habías depositado tu confianza en Jesús. Si no lo has hecho, hazlo en esta mañana. Pon tu fe, tu esperanza en la roca eterna, en esa roca de la cual nadie nos puede mover. Confía en Jesús, confía en Jesús. Hermano y hermana, continúa confiando en Jesús a pesar de las circunstancias que nos rodeen. Aprendamos a pensar como piensa Cristo. Que no nos dejemos engañar, que no nos creamos superiores, que no nos creamos que esto que tengo, que he obtenido, que he alcanzado, es gracias a mis méritos. No, es todo por la gracia de Dios. Y que también podamos escuchar a Dios hablar a través de su Espíritu, a través de su palabra. Cuando en el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron, lo que sucedió allí fue que ellos se consideraron autosuficientes, dejaron de confiar y depender en Dios, lo que les llevó a cambiar los recursos divinos por los recursos del maligno. Consideraron que era mejor escuchar al diablo, al padre de mentira. ¿Cómo lo llama Jesús? Al padre de mentira. ¿Y cuántas veces tú y yo escuchamos también a ese padre de mentira? Y nos creemos las cosas que nos dice. Eso fue lo que ocurrió con Adán y Eva. Y ya conocemos las consecuencias. Ya sabemos las consecuencias. El pasado jueves en el culto de oración, nuestra hermana Elizabeth compartió con nosotros unos versículos, como recordaréis los que estuvisteis, de la tercera canción del siervo, como se denomina a ciertos pasajes del libro de Isaías. Y concretamente estuvimos hablando del capítulo 50, versículo 10 y 11, el cual dice: ¿quién de entre vosotros teme a Jehová y escucha la voz de su siervo? ¿Quién? Respuesta: el que anda en tinieblas y carece de luz. Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Se nos decía, leíamos en este pasaje. Y como se nos recordaba, andar en tinieblas, dice aquí el autor, andar en tinieblas y carecer de la luz, es una descripción de aquellos que temen, lo que veíamos al principio, temen, respetan, reverencian a Dios y le escuchan. Es decir, el texto nos está recordando que obedecer a Dios en lo que Él nos pide, hermanos y hermanas, obedecer a Dios muchas veces nos lleva a situaciones de tinieblas, de oscuridad, donde no vemos con claridad. ¿Es posible? Claro que sí, es posible. ¿Qué hacer en estos momentos? Cuando estoy pasando por el túnel, por la oscuridad, por un tiempo de tinieblas, o como diría el rey David, por ese valle de sombra y de muerte, ¿qué hacemos? El texto nos anima a que sigamos confiando en el Señor, que sigamos apoyándonos en Él, porque Él nunca nos va a fallar. Sigue confiando en Él. Tristemente, como luego decía el siguiente versículo, tristemente, habían algunos que en vez de refugiarse, de confiar, apoyarse en el Señor, ellos dicen que más bien confiaban en sí mismos, en sus propios recursos. Dice el texto de aquí que todos vosotros encendéis fuego
Claro, estamos pasando por la oscuridad y ¿qué es lo que hacemos? Encendemos un fuego. Dice, os rodeáis de teas. ¿Ah, sí? ¿Queréis utilizar vuestros recursos? ¿Lo tenéis claro? Pues adelante, adelante. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Obviamente eso no nos va a llevar a buen puerto. Terminará el texto. La palabra de Dios, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos invita a que, independientemente de cuáles sean las circunstancias que nos rodean, aunque estemos pasando por un tiempo de oscuridad y no vemos con claridad el horizonte de nuestro futuro, sigue confiando en Dios. Apóyate en Él. No pienses de una manera diferente. Piensa como Cristo pensaría, como Él pensó. Escucha la voz de Dios a través de su palabra y deja de escuchar otras voces que te dicen que no hagas caso a lo que Dios te dice, sino haz caso a lo que yo te digo. Comenzamos una nueva semana y no sé lo que nos deparará esta, pero qué bueno que podamos recordar esto y que el Señor pueda ayudarnos, guiarnos en los próximos días y que podamos disfrutar de lo que Él nos da, recordando que en la incapacidad Dios nos capacita para que sigamos adelante. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.